Muy buenos días, señoras y señores. 6 de la mañana, 54 minutos. Nosotros aguardábamos francamente un amplio espectro informativo, productos que iban a generarse desde la capital norteamericana, donde se encuentra el señor ministro fiscal general de la República, doctor Galo Chiriboga Zambrano. Los rotativos más importantes del país y los canales de televisión en cadenas, los más sobresalientes o conocidos, me da la impresión de que no han dispuesto estrategias de cobertura que justificaban los temas que iba a abordar en Washington el señor fiscal general. Pero no ha ocurrido así. Estamos a la expectativa de las cadenas norteamericanas NTN, latinas norteamericanas como NTN o CNN en español. Y estas no dicen absolutamente nada. Reportan que Odebrecht, en el tema Odebrecht, Ecuador y Estados Unidos han creado o han resuelto crear un equipo binacional de investigación sobre los temas que más interesan no solamente al Ecuador, sino a América Latina. Yo creo que desde todos los ojos de los latinoamericanos residentes en nuestro subcontinente y también cohabitantes del escenario norteamericano en cualquiera de las ciudades estadounidenses y en cualquiera de los países, han estado a la expectativa y estamos a la expectativa de cuáles son las novedades que ha reportado la Secretaría o el Departamento de Justicia del gobierno norteamericano. Decían que a la única persona que podrían reportarle estas novedades sobre los temas que nos ocupan y nos inquietan, quienes recibieron $33.5 millones en los últimos años en este gobierno, cuáles son los funcionarios que dispusieron depósitos en cuentas que ellos han abierto en escenarios desconocidos. De esto tampoco ha indagado ni la Superintendencia de Bancos, no ha indagado tampoco organismos como la mismísima Fiscalía General de la República. Entonces, el boletín de este 1 de febrero del diario El Universo es el único que aparece en el seguimiento que nosotros hemos realizado en esta mañana. Si ustedes tienen otro género de información o otra fuente informativa que hayan escuchado, que hayan visto, que hayan leído, a través naturalmente del Internet, les agradeceríamos y muchísimos tengan la bondad. Qué pena tener que buscar en ustedes una ayuda, un auxilio para efectos, y lo hacemos con segunda intención también, porque si no nos informa la Fiscalía General del Estado, los medios de comunicación estamos en obligación no solamente de reportar lo que nos dice el doctor Galo Chiriboga o lo que no nos dice el doctor Galo Chiriboga. Dijeron que allí les iban a entregar una lista de los beneficiarios que los investigadores fiscales y de las entidades de control de los Estados Unidos les iban a reportar, especialmente a nuestro primer delegado de la vindicta pública, que es el fiscal general Galo Chiriboga. Él llega, otorga entrevistas a los medios de comunicación
y refiere otras cosas como destacábamos el día de ayer. Él fue a pedir, en vez de duraznos, jabón, un jabón viejo, un jabón que no nos inquietaba francamente a nadie porque ya lo teníamos en el olvido, episodios que no recuerda absolutamente y no traen a colación los medios impresos, precisamente porque del espectro de las cosas pasadas, eso no estamos averiguando de lo que inquieta, lo que molesta, lo que fastidia. En estos días estamos hablando de la corrupción que eventualmente se ha ejercitado en estos últimos años. Entonces dice aquí, han decidido los dos gobiernos, según el Universo, crear un grupo de trabajo con los fiscales que investigan en Ecuador y en Estados Unidos a la empresa brasileña Odebrecht. Este es uno de los primeros resultados que arrojó la reunión que mantuvo este miércoles el fiscal Galo Chiriboga. Pero ¿quién informa esto, no? Informa nuestra fiscalía. ¿Hay alguna entidad norteamericana que nos pueda informar algo más que fue ya confesado o dado a conocer al señor fiscal ante su pregunta puntual y contundente que debe haber referido a nombre del pueblo ecuatoriano porque es su obligación? Señores americanos, miembros de esta secretaría, tengan la gentileza de informarnos lo que nos habían comprometido, en palabras incluso del señor embajador de Estados Unidos en Quito. Claro, el señor fiscal ha dicho ayer, nos dieron información básica. ¿A qué llama información básica? Con la que estamos empezando a trabajar. El otro subprocurador adjunto de justicia de los Estados Unidos, de nombre Bruce Edwards, ¿con quién acordamos crear este equipo binacional de investigación? Tampoco me dice nada, dice el señor fiscal. Dice, esta cita es parte de la agenda que Chiriboga tenía prevista para realizar dentro de su visita a este país con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración que permitan obtener información sobre las supuestas coimas entregadas en Ecuador por la empresa brasileña. ¿A esto no fue el señor fiscal a la capital norteamericana? Esta era la mayor expectativa que teníamos todos. Está el ex vicepresidente constitucional de la República, el señor abogado León Roldós, a quien invitamos previamente en la línea telefónica. Agradecidamente la cadena Democracia, abogado Roldós, le pide a usted una opinión sobre este primer informe que emite el señor fiscal general en la capital estadounidense. Y dice, lo que hemos conformado es un grupo de trabajo entre fiscales de ambas naciones. Lo que vayamos detectando como resultados, iremos informando periódicamente. No lo dice taxativamente de esa manera. Lo dice, nos dieron información básica con la que estamos empezando a trabajar. Por el comportamiento que ha tenido la Secretaría de Justicia, León Roldós, con otros países vecinos, que llegado que ha sido el señor fiscal de la República, por ejemplo, de Colombia, algunos fiscales ni siquiera han ido a Washington.
les han sabido comunicar las novedades registradas por la Secretaría Jurídica, la Secretaría de Justicia o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso ha ocurrido con Brasil, primerito, eso ha ocurrido con Colombia, eso ha ocurrido con el Perú y con otros países que hemos llegado a conocer nombres, incluso todos los días han venido las respectivas fiscalías de estos países informando de la detención de estos sujetos que han recibido coimas en tratándose de que son ellos los que tenían que autorizar, negociar importantes obras de infraestructura de cada uno de estos países. Acá el señor fiscal León dice que lo que han hecho es crear un grupo de trabajo. ¿Esto le parece a usted concordante con la aspiración del pueblo ecuatoriano? Muy buenos días, León Roldós. Buenos días a usted, Gonzalo. Mi saludo a Radio Democracia. En varias notas nos hemos ya pronunciado sobre la necesidad de un respaldo a Radio Democracia y a Radio Visión, y quiero hoy día repetirlo aquí por intermedio suyo al pueblo de Quito y del Ecuador. Para nosotros, defender a Radio Democracia y Radio Visión es defender el derecho a la libertad de expresarse. Todo lo demás es simplemente un espacio de prostitución. Voy al tema que usted me pregunta. Mire, Gonzalo, el punto es que normalmente, como que tiene razón el fiscal, las cosas tienen que manejarse primero sin publicidad para poder jalar todas las fichas. Lo malo es que en una sociedad como la ecuatoriana, en que siempre hay el tufo al proteccionismo, al entorno del poder, surge la desconfianza, porque en los hechos, por ejemplo, en el caso de Petroecuador, era a grito, escandaloso los sobreprecios, pero desbordante los sobreprecios. Sin embargo, recién, después de 3 años que se había producido todo un material que evidenciaba los sobreprecios, se da cuenta el gobierno que hay sobreprecios. ¿De qué estamos hablando, pues? Entonces, eso es lo que le preocupa, lo que le angustia al país. Que una información que normalmente debería procesarla es una fiscalía independiente, una función judicial independiente, en el Ecuador pase a ser protegida la información. Entonces, yo no sé cómo el doctor Chiriboga podría generar en el país la confianza, que aquí es lo que se está protegiendo a unos y se va a sacar con cuentagotas lo que afectaría a otros. No, yo creo que eso es lo que es necesario que evidenciar. Vamos a tener confianza en el trabajo del doctor Chiriboga, quisiéramos tenerlo, pero con las experiencias que han habido acumuladas, sobre todo en lo que es la contratación pública, lo que es Petroecuador. Entonces, digo ustedes que en el caso del Ministerio de Deportes, en el caso COFIEC, hasta el presidente de la República pueda visitar a los sindicatos, eso que todo era calumnia. Por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, en el Ecuador hay este tema del chupa del proteccionismo, de la protección a quienes cometen infracciones, mientras ya no rebasa, solamente cuando ya rebasa, cuando ya explota la corrupción, es que este gobierno se acepta que hay espacio con. Ahora, ¿qué debemos aguardar? Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Nos mantenemos en línea para compartir impresiones. Este momento ya podíamos haber conocido cuáles son los beneficiarios de los $33.5 millones que las mismas autoridades ecuatorianas más las norteamericanas le anunciaron al país, al igual que al resto de naciones. Solamente con el Ecuador, exclusivamente con el Ecuador, le han pedido, según la versión del señor fiscal Galo Chiriboga, de que esto se mantenga en reserva. Y es al primer país que le obligan a crear un grupo de trabajo investigativo, cuando lo que
se habían comprometido, el Departamento de Justicia de la Unión Americana es entregar la información siempre y cuando vaya una autoridad digamos que de la importancia o del revuelo del fiscal, del mismísimo fiscal general de la República. Ahora él dice, me han pedido reserva, nos hemos pedido reserva. Este es un asunto que no suena tan coherente porque la expectativa seguramente nos demanda más ajuste a las precisiones que tiene que establecer por respeto a que es el representante de la vindicta pública en el caso del doctor Galo Chiriboga. Y en el caso de las autoridades norteamericanas, si esas son versiones reales de ellos, respuestas reales de ellos, pues nos han incumplido lo que nos habían comprometido en la persona incluso del embajador norteamericano. No sé qué opine usted, Jorge, ¿qué dicen en la comisión? Buenos días, Gonzalo, buenos días, León. Un gusto compartir con ustedes en la mañana de hoy. Yo lo que tengo que decirle, Gonzalo, es que los temas en América Latina no han ido saliendo en los últimos días, después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos intervino justamente capturando toda la información de ese local inmenso, inmensamente grande, en donde manejaban todo lo que es corrupción las compañías brasileras. Los demás países en América Latina comenzaron inmediatamente de que el tema del Lava Jato fue público y realmente escandalizó al mundo, en el sentido de que había un trío, un banco, un presidente y unas compañías que estaban sembrando la corrupción en América Latina y en todo el mundo. Entonces, el resultado de lo que está pasando no es porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha colaborado con los demás países y con el Ecuador, no. Es la acción de los países que de forma transparente iniciaron las verificaciones correspondientes y determinaron ya responsabilidades de algunos funcionarios públicos que se han ido metiendo, embolsicando la plata en sus propios bolsillos. El Ecuador, lastimosamente, recién por susto, porque realmente cuando los Estados Unidos se meten en un tema de esta naturaleza, no tiene miramiento no tiene ningún problema en abrir la boca y decirlo como hizo con FIFA Gate. Y yo creo que realmente ustedes tienen que esperar un tanto, porque realmente hay 3 grupos de trabajo este rato. Es un grupo de trabajo que está haciendo las cosas bien en los Estados Unidos. Ellos son muy minuciosos en seguir la cadena del dinero, que lógicamente eso determina las responsabilidades de cada una de las personas. ¿A cuál grupo se refiere, Jorge? ¿Perdón? ¿A cuál grupo es que se refiere usted, este primer grupo? Ese primer grupo es de la justicia norteamericana. Ya. Ellos conjuntamente con varios departamentos, que no es solamente la justicia, hacen los seguimientos correspondientes, trabajan en forma conjunta y la informática les permite realmente tener una información absolutamente precisa. Que lastimosamente eso no tenemos los demás países en América Latina y en el mundo. El segundo grupo es el grupo del gobierno, que lógicamente lo que dice León hace pocos momentos, pues pinta la figura como es la realidad en el país. Y un tercer grupo, ese tercer grupo somos nosotros. Yo creo que debemos esperar unos días adicionales. Nosotros vamos a tener ya un informe al respecto de este tema y que lo haremos público posiblemente dependiendo de lo que diga el colectivo. El colectivo que es 10 personas en la comisión, más las organizaciones sociales. En definitiva, queremos que no sea un tema de tipo político, sino que realmente vaya con seriedad a decir realmente en dónde está el problema básico del ingreso de los 33.500.000 al país por efectos de comisiones. Pero, abogado León Roldós, el señor fiscal Chiriboga dice en un comunicado que va a contar con una cooperación real, le adjetiviza de cooperación real de Estados Unidos. Yo considero muy importante la información que el Departamento de Justicia puede entregar
para fortalecer la investigación ecuatoriana. Y también remarca una salvedad: el carácter reservado que tiene la información revelada por los directivos de Odebrecht. Tiene un carácter de reservada. En el caso ecuatoriano, no ha tenido en el caso peruano, no ha tenido en el caso colombiano. ¿Cómo así entonces, siendo reservada, ha dado posibilidades a la justicia de cada uno de estos países, Perú y Colombia, los vecinos ecuatorianos, a que opten por detener a las personas que han sido mencionadas como beneficiarias de estas coimas? Es lo que no alcanzamos a entender del discurso justificativo del señor fiscal. Sí, a ver, yo le quiero decir que el problema es que en el Ecuador todo se politiza, lo cual no significa que yo esté diciendo que el propio fiscal lo politiza, pero politiza el poder, el Estado, el gobierno politiza. Mire, estoy en este rato circulando y veo carteles que el gobierno ha puesto, porque es la candidatura del gobierno, contra dos candidatos, los candidatos de la lista social cristiana y los candidatos de Creo. Ya. El uno dice, el atraco bancario, ¡ping!, le ponen la foto. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién controla su publicidad? Si al margen de que sea o no responsable de alguna cosa, Guillermo Lazo, si lo fuera, tiene que evidenciarlo. Es un banco AAA en el Ecuador durante 10 años de este gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, al del atraco, el gobierno lo encubrió, ¿o qué estamos hablando? Si en este país todo se politiza, todo se hace campaña política. Luego dice, los peores atracadores del Ecuador son los de cristianos. Si lleva un juicio de valor total. No estoy defendiendo a nadie. Lo que me refiero es que es un país que todo se politiza, que todo se tacha. Entonces, también del otro lado surge el temor de que haya ocultamiento, que haya proteccionismo. Porque además hay las experiencias anteriores. En el caso del Ministerio de Deporte, en el caso de COFIE con Pedro Delgado, en el mismo caso de Petro Ecuador, donde a pesar que a gritos, escandalosamente a gritos, la pillería, el gobierno se puso hecho el escrito que no, que todo es calumnia, que todo es falso. Ya fue insoportable, que no ya la pus de la corrupción ya rebasaba, salía por debajo de las puertas, ahí el gobierno intervino. Ese es el problema, esta situación que hay en el Ecuador. Yo creo que es fundamental de que el doctor Chiriboga, más allá de cualquier circunstancia, realmente le ponga un plazo al Ecuador, porque prueba plena posiblemente no existe, de acuerdo que no puede claro. Prueba plena, puede haber un rol de pago hecho en Brasil, pero tiene que haber la percepción de que realmente vamos en serio, no solo contra los contrarios del gobierno y que de alguna manera se cubre esperando la prueba plena contra los que están en el gobierno. El mismo señor secretario jurídico de la presidencia de nuestro gobierno, el doctor Alexis Mera, dice: en este momento no se puede ir, por ejemplo, como resultante del viaje de él a Brasil. Yo no puedo ir a una oficina en el Brasil a pedir información sobre dónde está el cheque. No, es posible que él tenga la razón, pero la expectativa que generó el señor fiscal, que se tomó 42 días para llegar a los Estados Unidos, ni yendo en bicicleta. 42 días se ha tomado para llegar a los Estados Unidos, destaca el Diario Expreso de esta mañana. Y Galo Chiriboga ya ha sido recibido por el Departamento de Justicia. Y ahí resuelven tranquilamente conformar una comisión de las dos entidades a efectos de ejercitar una tarea investigativa, porque hay algunas cosas que son reservadas. El mismo caso de Brecht para las autoridades norteamericanas, dicha por el señor fiscal ecuatoriano, son de carácter reservado. La pregunta de sentido común es de nuestra gente, debe ser, ¿no?, de nuestra ciudadanía. ¿Y por qué no fue reservado para el caso del Perú, para el caso
para el caso de Colombia y de otros países que ya conocen quiénes fueron los que partes se han embolsicado el dinero, los premios, entre comillas, que les otorgaba esta empresa fascinerosa de Brasil. ¿Cómo le parece a usted, Jorge y León, cómo les parece a ustedes esta incongruencia, digamos, de trato del Departamento de Justicia norteamericano con Ecuador y con el resto de países que ya dieron nombres? ¿Quién habla? A ver, Aquí, Jorge. ¿a quién le pregunto? Jorge, ten la bondad. Ya, yo insisto nuevamente, Gonzalo, en que los demás países no han iniciado las investigaciones y las capturas por efectos de la información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Insisto nuevamente, ellos iniciaron anticipación en la relación que tuvieron fiscalías de cada uno de sus países con la fiscalía y con los investigadores en el país. Entonces, este punto es fundamental. El tema del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es posterior. Usted recuerde lo que pasó en el Perú, en definitiva. Si hay una larga historia de cómo el Perú, con sus dos fiscales, desde el año pasado, hicieron las investigaciones y identificaron justamente quiénes compañías brasileñas, entre los funcionarios peruanos, y cómo se fue dando el traspaso de dinero. Todo eso fue desde el año pasado, en definitiva. Lo que estamos hoy día hablando es exclusivamente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde ellos realmente van a ir soltando igual que acuérdense la desesperación que tenemos los ecuatorianos por saber qué pasa con el Ecuador, que en el Ecuador no dicen nada. Salían ya acusaciones en contra de personajes del Uruguay, Argentina, de los demás países, y en el Ecuador no se decía nada. Hasta el final que supimos realmente también lo que pasaba con los personajes en este país. Según el fiscal general ecuatoriano, el señor Bruce Swart es el fiscal general adjunto de los Estados Unidos. Habría señalado al ecuatoriano, según la versión del doctor Chiriboga, que, comillas, la información es reservada y no se la puede hacer pública. Y Chiriboga dice haber coincidido con este funcionario, asegurando que en Ecuador la reserva también está condicionada, abogado Roldós, en el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es su opinión, León? Bueno, lo que dice Chiriboga es así. Lo malo es que en el Ecuador depende del hecho político para cosas publicables y cosas no publicables. Eso es lo malo, que ojalá Chiriboga pudiera rebasar aquello. Mire, pongámosle nombre y apellido. Ahora resulta que el señor Carlos Pareja Cordero, que para nada es de mi simpatía, ni de mi entorno, ni de mi círculo, ahora es responsable de todo el manejo de Petroecuador. Y a excepción de Pareja y Anuselli, todos son angelitos. ¿De qué estamos hablando? Porque esto no lo cree nadie. Los sobreprecios escandalosos que durante 2 años se publicaron en el Ecuador. 2 años. Los sobreprecios escandalosos, ahora todo resulta falso. Que el fiscalizador no era el fiscalizador que le tomaron el nombre. ¿De qué estamos hablando, por favor? O sea, el problema es que el Ecuador le perdió credibilidad a la versión oficial. Cuando hablaron del ministro Carrión, el presidente lo fue a visitar. Cuando hablaron de Pedro Delgado, el presidente presidió un homenaje a Pedro Delgado y luego dijo que va a un matrimonio pero ya regresa. Entonces el problema es que en el Ecuador todo termina politizándose. Eso es lo malo. Entonces lo que podríamos invocar, yo no sé si tiene alguna forma de invocarlo, es que el fiscal ponga calendario, ponga fecha, ponga esto, porque si no, todo sale después. Ahora no solo en el Ecuador. No nos olvidemos que lo de Montesinos y el entorno de Fujimori en el Perú saltó en pedazos cuando salió Fujimori. Mientras Fujimori no salía, todos eran angelitos alrededor de Fujimori. Entonces, ese es el problema en el Ecuador. O sea, todo terminó politizándose. No se siente que hay ni una fiscalía ni una justicia independiente. Eso es el problema. Ojalá Chiriboga maneje con independencia el tema.
que no lo maneje con subordinación al poder, peor en campaña electoral. En campaña electoral se vuelve así como más difícil que se maneje. Y entonces da origen a todos los rumores. Que digan de que los que estuvieron en el gobierno no tuvieron nada que hacer con acto y corrupción de Odebrecht, eso no lo cree nadie. ¿Por qué no lo cree nadie? El tema es quiénes son. ¿Okay? Ahí estamos en el terreno del problema. Exactamente. Ahora, doctor Francisco Huerta Montalvo, no se nos vayan ni León ni Jorge, tengan la gentileza. Esto amplía, digamos, la expectativa de la gente. El doctor Francisco Huerta Montalvo, que nos atiende por línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil, urbe de su residencia, le informo todo lo que seguramente usted ya pasó revista del diario Expreso que está y el diario El Universo, que son los rotativos guayaquileños que se han ocupado y han dedicado muchísimas páginas y columnas al desarrollo de este desenlace del viaje del fiscal que le tomó 42 días. Retorna y dice: hemos coincidido con el señor Edwards, fiscal general adjunto de Estados Unidos, que las versiones, que la información que seguramente tiene la Secretaría Jurídica de Estados Unidos es de carácter reservado y no se le puede hacer pública. En cambio aquí, por favor, en la cadena Ecuavisa, el señor embajador de Estados Unidos, en días anteriores, el señor embajador de los Estados Unidos, recuerdan ustedes que se presentó en la cadena Ecuavisa, o Ecuavisa le hizo una correspondiente consulta al señor Todd Chapman. Todd dijo clarísimamente que su país ha investigado el tema, las declaraciones y obtuvimos pruebas de estos sobornos. Perdonen, no es mal leído, pero así está. El embajador Todd Chapman señaló que su país investigó las declaraciones y obtuvimos pruebas de estos sobornos, dice literalmente. Y todo el mundo escuchamos. El señor embajador dijo lo siguiente. Sí, la Fiscalía ha pedido información sobre este caso. Está siendo mandado a Washington, al Departamento de Justicia, a través de los canales ya establecidos. ¿Nombres? Yo creo que hay mucho interés en este. Yo puedo casi no caminar en las calles y gente está llegando a mí pidiendo los nombres. Eso es parte de cooperación legal que vamos a tener a través de los tiempos. Nosotros no salimos con información de nuestro Departamento de Justicia si no había dado o no había hecho un estudio, una investigación muy detallada. Entonces, nosotros investigamos las declaraciones, nosotros recibimos pruebas de estos sobornos que fueron hechos y eso es parte de la investigación. Por eso lleva tiempo para comprobar estas acusaciones, estas evidencias de coimas. Y quiero enfatizar que el caso Odebrecht es un caso judicial, no es un caso político. Yo no puedo darle una idea exactamente cuándo es de ocurrir. No es dictado por cuándo son las elecciones en Ecuador. Son decididos por los investigadores y lo que es mejor para la investigación. Señor doctor Francisco Huerta Montalvo, queremos escuchar su aporte de interpretación de este verdaderamente mal momento que estamos viviendo, porque nuevamente se reprime la información que con el viaje del señor fiscal pensábamos que ya iba a tomar un terreno, un ámbito ya de primero conocimiento público y luego de una aproximación a la verdad de lo que ocurrió con esto que denunció ¿quién? No denunciaron ecuatorianos, pues. Denunciaron autoridades de otros países y de la misma Odebrecht. Nosotros empleamos
$33.5 millones para premiar, para coimar, para ofrecer como una especie de pago a las decisiones políticas a nuestro favor, porque son decisiones corruptas que eran desquitadas a través de un aumento geométrico del costo de las obras, ni siquiera aritmético, sino geométrico. Esto es lo que duele, ¿no? Ahora el señor fiscal dice, coincidimos con el fiscal adjunto, y nosotros expusimos el contenido del artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal nuestro, el ecuatoriano, que tiene el título de Reserva de la Investigación, y dice, las actuaciones de la Fiscalía, de la o el juzgador del personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional y de otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en reserva sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones cuando lo soliciten. O sea, los abogados demandantes de esa información sí pueden ingresar o no pueden ingresar. ¿Cómo entiende todo este envoltorio que nuevamente interrumpe el papel que debe jugar el representante de la vindicta pública, Galo Chiriboga, para hacer conocer a los miembros de la sociedad ecuatoriana qué realmente él ha logrado detectar en la Unión Americana, a la que llegó tras 42 días de permanentes, digamos, ausencia, sí, efectivamente. Francisco, buenos días y bienvenido. Está León Roldós también escuchándole y Jorge Rodríguez. Buenos días, los queridos amigos Jorge y León. Y buenos días a Radio Democracia, que qué bueno que sigamos con Radio Democracia en el día. Creo que esos problemas están por resolverse porque la opinión pública no permitiría que se trabaje de otra manera. En lo que está usted interrogándome, siempre he señalado y me ratifico en esa manera de entender que en la crítica no hay que hablar de los títeres, sino de los titiriteros. En este caso, del titiritero. Yo creo que el titiritero ya sabe los nombres y por eso echa todas las maniobras y cortinas de humo sobre el asunto, evitando o tratando de evitar que salgan antes de la primera vuelta electoral, porque producirían con toda seguridad un gran sismo electoral. ¿El titiritero vendría a ser el señor fiscal Chiriboga o otra autoridad? No, pues señor, el titiritero, el títere es Chiriboga, la Contraloría, el titiritero es el presidente de la República, pues. Por supuesto. Él es el que dice que no vamos a hacer caso sin pruebas. Acaba usted de mencionar las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en el Ecuador. Ahí hay un proceso que no es político sino judicial. Pero el presidente dijo que vamos a ver las pruebas primero. Después dijo que no podíamos aceptar el testimonio de alguien que está actuando de delator para tratar de librarse de sanciones mayores, que es Odebrecht. Después dijo que qué coincidencia, nosotros ya somos maduritos, hemos crecido, como para que nos vengan con este cuento en periodo de elecciones. Después quiso que se mire atrás, para que no se vea el presente y todo lo que ha pasado. Y comenzó el sacudón hacia atrás. Después encontraron el culpable era Odebrecht, esa fue la aportación del fiscal, ya sé quién es el culpable, Odebrecht. Con todo esto por delante se insiste con cinismo en querer enturbiar el asunto cuando lo que debería hacerse, como ha ocurrido en Perú o en Colombia o en mismo Brasil, por supuesto, que los nombres se conozcan y se sancione en consecuencia. Pero aquí queda claro que dar estos nombres tiene una significación electoral que no pueden permitirse. Doctor, antes de que se fuguen inclusive, ¿no? Por supuesto.
Pero qué más claro estaba que ya se sabía de nombres, que en todo el proceso que llaman Capaya, por Carlos Pareja Llanucelli, se vino defendiendo lo que era un hombre honesto y después se corrompió, pero con culpa de los socialcristianos, se figura. Y se dijo siempre, y todavía se sostiene, que en el tema de Petroecuador, que es otra de las manifestaciones claras de corrupción, no hubo sobreprecio. Entonces, ¿qué hubo? Pues si no fueron sobreprecios. No es que está todo auditado y que no hubo sobreprecios. El colmo de los colmos es que una de las auditoras, para hacer la auditoría, cobra más que el valor de la obra que auditaba. Todo ese tipo de circunstancias se han dado. ¿Hasta cuándo nos quieren seguir tomando el pelo? ¿Y hasta cuándo el país lo tolera? Esa es la otra pregunta. Incluso a nivel internacional se burlan de estos temas. Y cuando se establece que sí hay sobreprecio y que se han dado coimas y que Odebrecht es la prueba, el propio presidente dice en una canal Manavita que son propinitas, que las coimas no perjudican al Estado. Fíjese todo lo que hay en medio y cómo se va quedando en el olvido de la gente porque un asunto se escandaliza con otras frases peor, y ahí queda todo, que son propinitas, que las coimas no perjudican al Estado porque el sobreprecio no es lo que permite darlas, sino que disminuyen las ganancias. Son unos angelitos que de sus ganancias atacan para coimar a los funcionarios. Pero de todos modos es absolutamente absurdo entender que el presidente diga que eso ocurre y que está bien, casi que lo bendice, y son propinitas. Yo no entiendo cómo el país tolera tanto. Claro, la catástrofe electoral, si algún funcionario o incluso algún candidato aparece coimado, va a ser horrorosa. Y entonces va a salir, como acaba de decirse por parte de León Roldós, todo lo que salió con la caída de Fujimori o todo lo que ha salido después que se fue Cristina Kirchner. Claro. Pero aquí hay una mafia del robo, siempre hemos calificado a la UNASUR de Uñasur. Hay una confabulación de varios países para asaltar a sus pueblos a nombre de la revolución. Eso haciendo síntesis. Ahora a mí me inquieta que Lenín Moreno vaya a tener posibilidades de ganar las elecciones, no por él, que podría considerarlo de otra manera, pero Lenín Moreno garantizaría impunidad, pues, y eso es lo que hay que evitar. Así son las cosas. Lenín Moreno garantizaría impunidad, ese sería su rol fundamental. Es un instrumento electoral para cubrirse las espaldas, y ya el país no puede tolerar. Con la venta de la bandera hicimos una revolución en serio en 1895. Con todo lo que ha pasado ya debería haber habido varias revoluciones en el Ecuador. León Roldós, ¿quiere agregar algo más? Y lamentablemente estoy en este rato entrando a un túnel. Yo solamente rendirle homenaje a Radio Democracia por ser un espacio democrático y sumarme a lo que dice Pancho Huerta. En este país, en la medida que todo está vinculado a un proceso electoral, se echará tierra, por lo menos temporalmente, a los casos, o se perseguirá a alguien en singular que a esa persona le quiere perseguir. Con lo cual ni hay ética jurídica ni hay ética política. Señoras y señores, vamos a pasar a escuchar a una muy importante académica, una autoridad prácticamente en materia jurídica, solamente para que tengan la gentileza, mis invitados, de poder este momento considerar algunos otros elementos ajustados al orgánico integral, ajustados a la Constitución Política del Estado y seguramente a los temores que quieren infundir de que esto es prohibido hablar por respeto al artículo 584, que en su parte redactada por este gobierno y aplicada para este tipo de cosas, dice: cuando el personal de las instituciones mencionadas, los peritos, traductores, intérpretes que han intervenido en estas actuaciones, divulguen o pongan de cualquier modo en peligro el éxito de la investigación o las difundan, atentando contra el honor y al buen nombre de las personas en general, serán sancionados conforme lo previsto en este mismo código. Ahora yo me pregunto,
si se llega a conocer la verdad y sale un nombre que está en la papeleta electoral que tiene que definir situaciones el 19 de febrero, ¿qué podría estar ocurriendo en la institucionalidad ecuatoriana? Por eso es que decimos, a tiempo, señoras y señores, conozcamos la verdad y que todo el mundo, que tengamos una lista de candidatos idóneos, de candidatos claros, de candidatos que no reciban la menor señal de nadie de que están allí de más, de que son corruptos y que sin embargo están buscando una dignidad de tan alto nivel. Y yo por eso saludo su gentil comparecencia, le doy la más cordial bienvenida, doctora Paulina Araujo. Escuchan mis invitados, a excepción del que se fue por el túnel, mi compadre León Roldós. Muy buenos días, don Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Francisco Huertas, al abogado León Roldós, al economista Jorge Rodríguez y, como no, a toda la audiencia de Radio Democracia. Bueno, ya entrando en materia técnica, hay que hacer ciertas diferenciaciones, porque aquí se utiliza la reserva de la que efectivamente está investida la investigación preliminar en el Ecuador para un tema de cooperación con Estados Unidos. Primer punto, la reserva de cualquier investigación preprocesal penal rige en Ecuador, porque el Código Orgánico Integral Penal es ley ecuatoriana. Segundo punto, la información que están dando en los Estados Unidos es ya parte de esta investigación preliminar. Entiendo que no. El propio fiscal está diciendo que lo que se está haciendo son equipos de trabajo para ir concordando datos, y yo entendería que con posterioridad es que tendremos ya un proceso plenamente delimitado. De ahí que, por un lado, hablan de la reserva, pero todavía no sabemos la reserva a qué aplicar. De ahí que, bastante curioso, parece que ahora sí quieren proteger reserva, cuando por todos los medios de comunicación lo dicen a dónde van a viajar, con quién se van a reunir, qué información van a pedir. Y eso no se logra comprender, porque si ya estaríamos dentro de una investigación preprocesal seria que tiene reserva, no se tendría tampoco por qué explicar cada paso investigativo que se da, porque al fin de cuentas eso podría poner en peligro el descubrimiento del delito, así como sus responsables. Y lo que ya ha pasado acá en el Ecuador, el decir todo lo que van haciendo alerta, y al parecer las personas que se pueden ver envueltas salen del país y buscan eludir la justicia. Eso por un lado. Y siguiendo también, por otro, el hilo de las ideas que ya dieron los anteriores panelistas, la situación del descubrimiento de toda la trama de corrupción alrededor de Odebrecht no es nueva. No es que nace con la información que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha entregado. Ya años atrás existieron varios cuestionamientos alrededor de esta empresa. El Ecuador mismo la sacó y luego no nos queda muy claro cómo la empresa regresa, y puede ser que es en la época en donde más podría haber el conflicto, que se han pagado sobreprecios a razón de que había cobro de coimas y pago de sobornos. Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que el señor fiscal primero nos delimite. Hay efectivamente una investigación preliminar ya aperturada en el Ecuador, que entiendo yo ya deberían incluso tener nombres, y no por los que dé Estados Unidos, sino por la inteligencia investigativa que aquí en el Ecuador entendemos la han hecho. No era tan difícil ver todos los contratos, si quiere, vea, de un periodo concreto en los cuales ha estado inmersa esta empresa, y empiece a analizar qué ha ocurrido. Y adicionalmente, y los oyentes lo tienen que tener claro, así tengamos una lista. Haga de cuenta que ya le entregaron una lista y que en base a esa lista van a empezar a caminar las investigaciones. Eso tampoco nos garantiza que los verdaderos responsables van a tener una pena y adicionalmente van a proceder a la reparación integral. Porque lamentablemente en el Ecuador hemos visto que hay tratamientos disímiles, hay un doble rasero
cuando empieza a caminar la justicia penal. Entonces, aún con la lista, hagan de cuenta que hay 30 nombres. ¿Tenemos la certeza que esas 30 personas van a responder? Y ahí yo pienso que ya empezamos a dudar. Y además, no se pase por alto que en este tipo de delincuencia, de este tratamiento jurídico de la corrupción, nunca las grandes cabezas dan el nombre, utilizan testaferros. Nadie va a decir, sí, por favor, deposítenme en mi cuenta tal monto que sabe que es dinero mal habido. De ahí que se precisa autoridades penales con conocimiento en la investigación y que actúen obviamente de manera objetiva. De ahí que muy reservado es la cooperación, pero no es reservado el anuncio del viaje, la foto que suben al Twitter de que ya estoy acá y me estoy reuniendo, porque con eso o ponen en peligro la investigación o a través de una foto y supuestas gestiones están tratando de justificar que algo se está haciendo, cuando ya hemos visto que en Latinoamérica Ecuador es el que más retrasado está en haber primero descubierto y segundo ya un procesamiento serio, que pienso que es lo que exige el Ecuador. Caso contrario, dependemos de la buena voluntad del gobierno americano que que utilice mal el gerundio, que nos dé haciendo el trabajo investigativo. Pero entonces, ¿para qué tenemos fiscalía? Y adicionalmente, ¿por qué todo el tiempo se nos recalca que la justicia en Ecuador hoy por hoy es de las mejores, que gana premios, ganan reconocimientos, cuando ellos mismos están demostrando que no pudo la justicia ecuatoriana detectar qué es lo que ocurrió y ahora tiene que apoyarse en otros países? Todo esto es la firme demostración y constatación de que no hay órganos del poder público que actúen de una manera técnica, adecuada, celera, oportuna, eficaz y todo lo que se esperaría del sector público ecuatoriano. De ahí que esto de la reserva me parece que la están utilizando muy selectivamente. Es reservado para no decir ciertos datos, pero no es reservado para tomarme la foto y decir qué diligencias voy a hacer. Entonces pónganse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo no es más que leer, en tal caso, las normas ecuatorianas. No, presidente. Y importante también esto de cubrirse las espaldas, que nos decía uno de los invitados de esta mañana, que al parecer ciertas autoridades o algún candidato que busque ser el próximo presidente, cubrirse las espaldas a través de poder político, ¿no? De injerencia en las demás funciones. Déjenme decirle que no solo tienen cubiertas las espaldas con esa expectativa de que gane alguien. Ya se cubrieron las espaldas desde el propio Código Orgánico Integral Penal. Desde agosto del 2014, esto ya se fraguó cuando la conducta de otorgar contratos a dedo la quitaron del delito de peculado y la pasaron a la figurita que ahora la llaman tráfico de influencias, que le prescriben 5 años, ¿no? Entonces, no es solo buscar a alguien que continúe el esquema político, y ni siquiera hablemos de cubrir las espaldas, sino de seguir en la torpeza, por decirlo menos, de no tener claro lo que es el derecho penal, cómo debe actuar ante un delito, y ante todo recordar que Fiscalía actúa también, y en la mayoría de casos eso se espera, de oficio, sin que nadie le tenga que estar recordando, mire, esto ha ocurrido, esto es lo que yo he obtenido, porque si efectivamente tuviéramos la gran justicia que nos pregonan todo el tiempo, hubiese sido Ecuador, pues el pionero en descubrir todas las tramas delictivas alrededor de esta empresa. Y miren ustedes, ahora es último, al punto en el que ahora habla de reserva, pero hace público, no sé si sea como para tratar de, como ya lo dije antes, justificar accionar investigativo, pero también tenemos por otro lado el secretario jurídico de la presidencia va a Brasil y contrata un estudio jurídico. Es decir, la justicia penal en el Ecuador. ¿Y qué significado le da usted a esto? Bueno, el significado es que necesitan, entiendo yo, pensando bien, un apoyo de personas que conozcan el derecho brasilero para hacer el canal de comunicación con varias situaciones de obtener información.
Pero en eso estamos en Ecuador, prácticamente. Una especie de espionaje legal que requieren para ir dando retoques a una estratagema mucho más amplia. Más que un espionaje, también sería bueno preguntarle al secretario jurídico, uno contrata un abogado cuando ya hay un juicio de por medio, claro, porque los abogados, ¿en dónde tenemos licencia para ejercer? Ante los tribunales? Y no creo que sea con dinero del doctor Mera, sino con dinero... Es dinero de todos los ecuatorianos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En el Ecuador todos pagamos los sueldos de los funcionarios públicos y en este caso, Fiscalía que debe investigar, al parecer nos está haciendo creer que depende todo, cómo vaya caminando, de otro país. Y si en Brasil se quiere saber los nombres o tener indicios, igualmente el Ecuador tiene que pagar a un estudio jurídico de colegas brasileros para tener pistas. Entonces, ¿cuál es el órgano investigador en el Ecuador? ¿Estados Unidos y el estudio jurídico brasilero? Porque a ese punto hemos llegado. O sea, el secretario jurídico de la Presidencia de la República del Ecuador como que no le cree, o se han dividido, digamos, estamentos de seguimiento, investigación y actoría entre la Fiscalía y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, o no se creen mutuamente que van en... No, inexplicable aquello, ¿no? Más que no se crean mutuamente, es que al parecer no tienen clara cuáles son sus deberes y atribuciones. El único órgano que debe investigar en el ámbito penal es la Fiscalía. ¿Investigar dónde? En Ecuador, y hacerlo bien. Sí. No tener que demostrar que en Ecuador, como no se ha llegado a nada, entonces están golpeando varias puertas y prácticamente demuestran que están dependiendo de lo que les entreguen otros para ver recién hacia dónde caminamos. Entonces, llegamos también a otra contradicción, y perdóneme que le diga. ¿Cómo es que ahora sí hay equipos de trabajo y se va a tratar todos los insumos informativos de la justicia americana, cuando el presidente de la República, días atrás, dijo que esa información no tenía relevancia, salvo que existan pruebas? Bueno, hay que decirle al señor presidente con todo respeto que pruebas en el ámbito penal ecuatoriano solo las tendremos en la última parte del proceso penal. Lo que necesitamos ahora son pistas, indicios, que se esperaba Ecuador los tenga primero, antes que cualquier otro país, ya que somos, a criterio de la propaganda constante gubernamental, los pioneros. Somos el país que ha tenido una década en donde hemos despegado, en donde prácticamente el Ecuador nació 10 años atrás. En términos de justicia especialmente. Y en los hechos, vean lo que estamos. Juegan a la reserva por un lado, se toman la foto por otro, y al fin de cuentas serán terceros los que tendrán que dar los insumos para que el Ecuador conozca al fin de cuentas qué ocurrió. ¿Y por qué se asustan y por qué se extrañan? Dice el señor doctor y expresidente de Colombia, Ernesto Samper, acaba de terminar con su periodo en UNASUR. Y dice esta maravilla. Algunas personas han hecho un escándalo alrededor de los hechos de corrupción, como si nunca hubiera existido corrupción. Estamos viviendo un proceso normal para detectar la corrupción. Vea lo que dice, señor presidente o coordinador de la Comisión Cívica Anticorrupción, Jorge Rodríguez. ¿Qué opina de todo, Jorge? Estamos para terminar. Sí, yo creo que realmente usted cierra muy bien. Primero, haciendo realmente un programa con invitados de absoluta transparencia, conocimiento y profundidad. Realmente da gusto escuchar a gente que se preocupa del país de manera independiente y puede decir las cosas de manera directa como lo han hecho sus varios entrevistados en la mañana de hoy. Yo me quedo absolutamente contento. Y a la vez también el contraste que usted hace al final, cuando pone a un sinvergüenza que es conocido a nivel de toda América Latina con respecto a su capacidad ética, con su transparencia moral. Él cierra diciendo lo que dicen en definitiva aquellos que nacieron sin moral, aquellos que pretenden en definitiva es opacar temas que realmente están acabando con los fondos de los pobres en América Latina. Y yo aplaudo
tema suyo, me ha encantado oírle a Paulina, a Pancho Huerta y también a León Roldós. Yo creo que en definitiva a la larga seremos los terceros más el Departamento de Justicia, independientemente de lo que hagan la gente del gobierno nacional, los que vayamos prácticamente demostrando lo que ha pasado en este tema. Y este tema va a tener usted algunas noticias en los próximos días o en las próximas semanas, porque la Comisión Anticorrupción ha permanecido cerrada la boca mientras no tenga las pruebas y todos los puntos necesarios para efectos de comenzar a decirles también algo que ya sabíamos en el país, porque el país sabe realmente quién está alrededor de la contratación de Odebrecht, sabe quiénes han tocado cada uno de los instrumentos en esta gran orquesta, en esta gran banda de delincuencia que se ha formado no solamente en el país, sino en todo el mundo. La Comisión Anticorrupción estará en los próximos días hablando sobre este tema, que lógicamente será ya tocando algunos puntos que son fundamentales y que concuerdan con lo que dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Muchas gracias, economista. Doctor Huerta, le molesto con esto último. Dios no quiera, y yo soy creyente y usted lo sabe, Dios no quiera, por decir de esa manera, llego a la mayor parte de la sociedad ecuatoriana creyente, que pasen los días, esta campaña electoral encuentre un desenlace favorable al que, ojalá, no un fraude, sino la nitidez de una expresión soberana del pueblo ecuatoriano le ubique en la primera dimensión del poder político y administrativo del Estado. Y resulte que en el curso de las investigaciones o al final ya cuando el desenlace político electoral se haya dado, aparezca un nombre, señoras y señores, aparezca un nombre complicado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y por favor le reitero a 3NN, el Departamento de Justicia, de los nombres denunciados por Odebrecht con pruebas, las cuentas, etcétera, para poder actuar con todo el peso de la ley. Esta frase nos recuerda la entrevista que le formuló Patricia Yaniot al señor presidente. Y le insistió el presidente, de nombres, pero de nombres. Y usted ve las consecuencias que a esos nominados le vendría de parte del gobierno una acción contundente que mínimo sería llevarle detenido. Pero de pronto ha sido electo, qué sé yo, ha recibido dinero y sale asambleísta o sale, qué sé yo. Doctor Huerta. Sí, grave es la situación. Por eso la alertamos a su tiempo, hemos venido escribiendo y diciendo al respecto, pero yo no creo que es inútil lo que se haga y se diga. Sin embargo, no tiene, como esperaríamos, los resultados en la oportunidad que deberían. Pese a ello, estimo que la gente está bajo profunda reflexión, que parte del voto que se oculta, que se llama indeciso, vergonzante, tiene que ver con el asunto, que el pueblo no puede ser engañado tan miserablemente como se lo pretende engañar, y que vamos a tener una reacción positiva que permite que las investigaciones lleguen a fondo. ¿Qué le aconseja al pueblo ecuatoriano usted para esta elección? ¿Qué le aconseja, doctor Huerta? Votar contra el riesgo de impunidad, definitivamente. Votar contra el riesgo de impunidad. Legisladores independientes, presidente y vicepresidente fuera de vinculación con el actual gobierno, definitivamente. Es otra cosa. Tenga la bondad, doctora. Un abrazo grande, doctor Huerta, muchas gracias. Saludos. Saludos. Pues pienso que todos confluimos al mismo punto. Si la corrupción nos duele como nos está doliendo ahora, más desgarrador sería que todos estos actos de los cuales se han beneficiado unos pocos a través de ilícitos queden impunes.
queden prácticamente sacramentados, porque eso va a dejar un precedente tan nefasto para el país, para el ejercicio de derechos, en donde claramente hay personas que se están ganando el pan de cada día con un trabajo honesto y hay otros que, abusando de su cargo, se han enriquecido. ¿A costa de quién? De todos. ¿Y qué debemos esperar los siguientes días, las próximas semanas, los siguientes años? Que no respondan solo los que aparezcan en alguna lista, sino que también se tenga en cuenta que tan autor de un delito es quien hace, pero también como quien deja hacer la conducta delictiva. Eso no se olviden. Por acción u omisión deben responder, porque en un Estado siempre existen cabezas de cada uno de los estamentos que deben controlar que este tipo de eventos no se den. Y al haberse dado, ¿qué quiere decir? Que el control interno dentro de todas las instituciones estatales era nulo. Era el dejar hacer, dejar pasar. Y esa gente que guardó silencio también deberá responder y darle la cara al país. Y no solo responder luego con supuestas persecuciones, o luego también ponen juicios de injurias, diciendo que al pedirles que rindan cuentas les estamos injuriando, sino que se esperará que cumplan una pena y que devuelvan todo el gasto que le ha supuesto al Ecuador la corrupción. Y estas peticiones, no peticiones, sino más bien ofrecimientos de campaña, que es más bien, te subo el precio, te doy más cosa. Es más, el señor Lenín Moreno, ayer estaba viendo en las redes sociales, ofrece que tendrá un grupo de abogados que trabajarán gratuitamente. Caramba, me parece que eso le criticaban al alcalde por la figura del señor Mauro T. Pero, ¿cómo ofrecen tanto cuando bien saben que el Ecuador está atravesando una grave crisis económica y ya vemos por dónde se ha fugado la gran cantidad de dinero, ¿no? En la corrupción que no debemos seguir tolerando, y tampoco no debemos tolerar que nos quieran vender que la obra pública es un favor que hace el Estado. No es un favor, es un deber, y adicionalmente no la pagan los gobernantes, la pagamos todos nosotros, y harto impuesto tenemos en Ecuador. Todos y cada uno de nosotros estamos tributando, no como el señor Moreno también dijo que 14 millones no pagan impuestos. No, sí pagamos impuestos. Hay que retomar la cordura en el rumbo del país, que existan división de funciones, de poderes, que los funcionarios públicos cumplan su trabajo por el cual van a recibir un sueldo. Aquí ya ha quedado dicho, hasta el presidente lo dice en el audio que escuchamos hace unos minutos, que entreguen los nombres con pruebas, con esa misma voz enfática de mandar. ¿Por qué no le dice, señor fiscal, investigue lo que no hizo años atrás? O sea, ¿por qué aquí yo le voto el peso de probar algo a otro país cuando los que tenían la obligación de descubrir no solo sino todos los delitos y hacerlo de una manera adecuada son otras autoridades? Vaya a ser que luego digan que es culpa del sistema americano al no haber dado rápido la información, porque solo eso faltara. Culpables son los que le han robado al Ecuador. Esos son los culpables. Y qué curioso que en el Ecuador no tenemos nombres, y eso es lo que nos indigna. Y por favor, le reitero a 3NN, el Departamento de Justicia, de los nombres denunciados por Odebrecht con pruebas, las cuentas, etcétera, para poder actuar con todo el peso de la ley. Gracias, Paulina. Usted es una dama y una jurista que vale oro. Muchas gracias por su noble concurso en favor de la causa nacional. Señoras y señores, mucho se comenta que existe o ha existido, como siempre, desinformación respecto a la intención de voto medida por agencias o empresas encuestadoras. Ellos tendrán también su razón de existir y tendrán su razón de ser y todo el derecho de defenderse. Pero quiero invitar a Fausto Camacho, a Santiago Basabe, un ilustre catedrático de Flaxo. Quiero invitar al respetable
excontralor del Estado Marcelo Merlo y al señor máster Juan Cubi para que tengan la bondad de comentar si existe o no desinformación en los resultados de intención de voto de los ciudadanos y que inciden estos informes en el estado o en la psicología de los electores. ¿Hasta qué punto inciden en la psicología o en la decisión de los potenciales y futuros electores? Esta también es un elemento muy importante donde lo ven. El tema que tienen la mayor parte de medios de comunicación tienen un recelo de toparlo. No es que aquí podemos hacerlo con la libertad que seguramente apuntan a una libre interpretación de su papel y de su rol. No. Vamos a considerar todos los elementos que hagan posible. Y los dueños de estas agencias están en total libertad de opinar. Nosotros vamos a insistir la opinión de ellos hasta donde puedan. Lo de la réplica, eso es otra cosa. Pero hoy también tendrían los señores gerentes de las empresas encuestadoras la posibilidad de ilustrarnos, vamos a llamarles a todas, por favor, diciéndonos lo que ellos hacen, cómo lo hacen y por qué es que no aciertan. Ese es el problema, ¿no? O aciertan ya al final, la víspera. Tampoco eso es válido para un ejercicio democrático, ¿no es cierto? 8:5. Esta es la Noticia Libre. Informamos a nuestra audiencia.